Ya, a ver, antes de empezar, algunas informaciones varias. Eh, la próxima semana es la segunda prueba de la asignatura, el día martes, en el horario de clase, ¿sí? Y entra hasta la clase de hoy día, ¿ya? Hoy día vamos a ver un tema que nos queda muy cortito. La clase yo creo que va a durar unos 40 minutos. Vamos a ver un tema, un ejemplo, y hasta ahí entra la prueba. Ya específicamente, si reviso las clases que entrarían, debiesen ser, les digo al tiro, desde la clase 10, sí, desde la clase 10 hasta la clase de hoy día, que es la clase 17, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces hoy día terminamos de ver la materia. El día jueves van a tener clases con el ayudante para resolver ejercicios, problemas, sus dudas, todo lo que pueda quedar en el tintero para la prueba. La idea es que lo resuelvan la clase del jueves, ¿ya? Va a ser una ayudantía, la va a hacer el ayudante, y lo más probable es que empiece un poco antes de lo que empiezan las clases normalmente, por un tema de disponibilidad del ayudante, ¿ya? Así que de todas maneras va a quedar grabada como siempre para los que tengan problemas para asistir. Pero eso, las notas de la prueba 1 las voy a subir hoy, las voy a subir en un PDF a Campus Virtual, así que les voy a mandar un correo igual cuando las suba, pero las subo hoy día, ya las tengo revisadas, así que eso por el lado de las pruebas. Y por último, esta semana también hay taller eh, no evaluado, ya, con asistencia, solamente eso. Así que eso sería el panorama de esta semana y de la próxima. Ya va quedando menos para terminar el semestre, así que tomando la prueba 2 ya son un par de clases para la tercera, ¿no? Así que eso, harta energía y ánimo para cerrar bien el semestre, y no sé si alguien tiene alguna duda respecto a esta configuración antes de empezar la clase. Correcto, el próximo martes es la prueba. Está en un calendario que les envié hace un par de semanas, y también están en intranet las fechas actualizadas, ¿ya? La prueba va a ser la misma configuración que la primera, va a durar 2 horas y media, son 3 ejercicios de diversos tópicos, ¿cierto? A los que hemos visto. Así que eh, carga axial y torsión son lo principal que hemos revisado en este tiempo. Así que ya para la tercera prueba vamos a ver flexión, y con eso cerraríamos la asignatura, ¿ya? Entonces, como les decía, hoy día nos queda ver un último tópico que es bastante sencillo si es que ya manejan lo demás que hemos visto, ¿ya? No, no es más complejo. Simplemente es el tema de transmisión de potencia, ¿ya? Eh, Como hemos conversado en las últimas clases, los ejes, ¿cierto? Los tubos o las flechas, como las hemos llamado, en, que hemos estado estudiando en estas últimas clases, se usan generalmente para transmitir potencia de un punto a otro, ¿cierto? Generalmente hay una máquina que genera esa potencia, que generalmente es un motor. Esa potencia se transmite al eje, y el eje, a través de una configuración geométrica, ¿cierto?, es capaz de transmitir esa potencia a, a otros dispositivos para generar funciones. Por ejemplo, para mover un engranaje, para mover una polea, una correa que a su vez active una turbina, por ejemplo, o una sierra, etcétera. Pueden ser muy, muy diversos las funciones que se le da a un eje, pero generalmente, generalmente esa es la función, transmitir potencia de un punto a otro. Entonces,
cuando se usan con este fin, generalmente también quedan sometidos a una torsión, ¿ya? A un momento de torsión. Y ese momento de torsión depende de la potencia que genera el motor y de la velocidad angular con el que el motor hace que el eje gire en esa condición, ¿ya? Entonces nosotros hasta ahora hemos aprendido a calcular esfuerzo, hemos aprendido a calcular deformaciones a partir del momento torsor, ¿ya? Y de las propiedades geométricas y de las propiedades de los materiales, hemos aprendido a calcular esfuerzo y deformación, ¿ya? A partir de esos tres parámetros, geometría, propiedades de los materiales y momento de torsión, que en el fondo es la condición de carga. Pero generalmente, cuando nosotros tenemos un arreglo, una máquina, el motor no nos dice, el fabricante no nos comunica explícitamente, oye, mi motor provoca un torsor de tantos newton metros. No, el fabricante generalmente especifica la potencia con la que funciona el motor y la velocidad angular que genera. Entonces es necesario, como futuro ingeniero, aprender a calcular el momento torsor a partir de esos parámetros, porque generalmente son los parámetros que ustedes van a tener como entrada, ya como datos de un problema, la potencia. El motor funciona tanto HP de potencia y ahí genera una velocidad angular de tanto radianes por segundo, o generalmente la velocidad angular igual se da en la forma de la frecuencia. Tantas revoluciones por minuto, por ejemplo, genera ese motor. Entonces es importante aprender a calcular el momento torsor a partir de la potencia y la velocidad angular para, con ese momento torsor, más las propiedades geométricas y más las propiedades de los materiales, calcular esfuerzos y deformaciones y poder dimensionar un eje, ¿ya? Que en el fondo esa es la función que ustedes van a cumplir si es que en algún momento se llegan a encontrar en su vida profesional con problemas de este tipo, ¿ya? Entonces vamos a definir la potencia, vamos a deducir muy rápidamente cómo encontrar el momento torsor a través de la potencia, ¿ya? La potencia ustedes sabrán o recordarán, espero, desde de las clases de física, que la potencia, la definición más básica de potencia, físicamente, es trabajo por unidad de tiempo, ¿ya? Trabajo por unidad de tiempo. Esa es una definición que es súper básica y que se ha utilizado en física desde hace mucho tiempo. Trabajo por unidad de tiempo. Y por otro lado, también recordarán que trabajo, ¿cierto?, es una fuerza por una distancia o un desplazamiento que genera esa fuerza en la misma dirección, ¿ya? Entonces, potencia, trabajo sobre tiempo, y trabajo es fuerza por distancia o desplazamiento. Entonces, si yo junto la distancia con el tiempo, obtengo un cociente, ¿cierto?, que es equivalente a la velocidad. Y me es posible calcular la potencia como el producto de la fuerza que genera el movimiento por la velocidad a la que el cuerpo se mueve, ¿ya? Esa es otra definición de potencia, fuerza por velocidad. En este caso, la velocidad, como estamos hablando de un movimiento, perdón, circular, es la velocidad lineal o tangencial, ¿ya? Que es esa fuerza, esa velocidad eh, que se genera a la periferia del eje, ya que está acá dibujada en esta sección transversal, ¿cierto? Acá tenemos la sección transversal de un eje de radio R que gira con una velocidad angular W y con una velocidad lineal v corta. ¿Ya? Y a la vez el mismo eje, está sometido a una fuerza F, y esa fuerza F genera un momento torsor, que es el del fondo, el momento que hace que esto gire. ¿Ya? Entonces, por un lado, eh, por un lado, ¿cierto? Si recordamos también, acá estamos echando harta mano de las clases de física, de definiciones básicas de física. Si recordamos el movimiento circular uniforme, la velocidad lineal o tangencial se relaciona con la velocidad angular de esta manera, ¿cierto? La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, ¿ya? Por el radio. Bueno, ahí recordarán que la velocidad en lineal, ¿cierto? Es
se mide como 2πr por la frecuencia, mientras que la velocidad angular es 2π por la frecuencia, y juntando esas dos ecuaciones obtengo esta de acá, ¿ya? Pero básicamente eso, velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio. Acá no me voy a extender mayormente en el sentido que tiene esta ecuación, porque insisto que son materias que ya deberían manejar. Entonces R es el radio de la sección transversal del eje, y si reemplazamos esta ecuación en la ecuación anterior de potencia, vamos a tener que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad angular, ¿sí? No confundir con el trabajo, que es la W mayúscula, fuerza por velocidad angular y por radio, ¿ya? Hasta ahí vamos con la definición de potencia para un movimiento circular uniforme, que en este caso es el movimiento que presenta nuestro eje. Entonces, por otro lado, también sabemos que un momento de torsión o un momento en general es equivalente al producto de la fuerza que genera ese momento por la distancia perpendicular al punto respecto al cual el cuerpo rota. En este caso, la fuerza que genera el momento es esta fuerza F, y la distancia al eje, al punto de rotación, que es el centro del eje, es el radio, ¿ya? Entonces, la relación que me define el momento torsor es fuerza por radio, ¿ya? Que es la definición que hemos ocupado en todo este curso, fuerza por distancia, solamente que en este caso la distancia es equivalente al radio. Entonces, nuevamente, si reemplazamos esta ecuación en la ecuación anterior, tenemos acá la fuerza, tenemos acá el radio. Si lo reemplazamos por su equivalente, que es el momento torsor, vamos a tener que potencia es igual a momento torsor por velocidad angular. Entonces acá ya encontramos una ecuación que nos sirve, que nos relaciona el momento torsor, que es lo que nosotros necesitamos conocer para hacer los cálculos que nos interesan, y la potencia y la velocidad angular, que son datos que generalmente me otorga el catálogo de un motor, ¿ya? Básicamente eso. El catálogo o la información que el fabricante del motor pone a disposición de los consumidores. Por último, las máquinas generadoras de potencia, es decir, los motores, generalmente reportan la frecuencia de rotación, ¿cierto? La frecuencia, tal cual como ustedes la conocen, que es el número de revoluciones o siglos que cumple un movimiento circular por unidad de tiempo. ¿Ya? Esa es la frecuencia, número de ciclos por unidad de tiempo. Entonces, como sabemos que un ciclo en grados son 2π radianes, entonces la frecuencia angular, o sea, perdón, si la frecuencia con la velocidad angular la podemos relacionar con esta ecuación que está acá. La velocidad angular es 2π por la frecuencia, ¿cierto? Velocidad angular es grados que recorre mi movimiento circular por unidad de tiempo. Y como la frecuencia es el inverso del periodo, que es el tiempo que se demora un siglo, obtengo esa ecuación, ¿ya? Frecuencia angular, o sea, velocidad angular por igual a 2π por frecuencia. Si reemplazo esa ecuación en la ecuación de potencia, obtengo que la potencia, si en vez de conocer la velocidad angular, conozco la frecuencia, aquí también puede darse un caso, la puedo calcular la potencia como 2π por la frecuencia por el momento torso. Entonces, estas dos ecuaciones son con las que vamos a trabajar y las que me sirven a mí para calcular lo que yo quiero, dependiendo si me entregan como dato la velocidad angular o si me entregan la frecuencia del movimiento que genera el motor sobre el eje. ¿Ya? Entonces, como bien decía, estas dos ecuaciones nos permiten obtener el momento torsor, que es nuestro objetivo, porque con el momento torsor podemos hacer cálculos de resistencia y diseñar ejes a partir de estos parámetros, ¿ya? Entonces,
a partir de los parámetros de potencia, velocidad angular y frecuencia de rotación, que como decía son los parámetros que especifican los fabricantes. ¿Ya? Cuando usted compra un motor, en las especificaciones de ese motor, usted va a revisar su frecuencia, va a revisar su potencia o su velocidad angular. Con esos tres parámetros usted va a deducir qué momento torsor le va a generar ese motor al eje que usted ocupe, y a partir de ese momento torsor usted va a poder elegir un eje apropiado, ¿ya? Un eje con un diámetro apropiado y de un material apropiado para que no supere los esfuerzos de fluencia, ¿ya? Ese siempre va a ser el objetivo de estos dimensionamientos, ¿ya? Entonces estas dos fórmulas, en las que ya despejamos el momento torsor, nos va a servir para hacer esos cálculos. Entonces acá, como les decía, esta parte de la materia no tiene mayor dificultad, sino que solamente me supone un paso extra, que es calcular el momento torsor a partir de estas ecuaciones. Solamente es aplicar las ecuaciones, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de las unidades, que generalmente genera confusión. Entonces en esta ecuación, acá están las variables. T va a ser el momento torsor. Sabemos que se mide en newton metro, fuerza por distancia, newton metro, o en su homólogo en el sistema inglés sería pulgadas por libra o pie por libra. Ya, el tema de mayor complejidad está en la potencia. La potencia en el sistema internacional se mide en watts. Y un watts es equivalente a un newton por metro sobre segundo. ¿Ya? Entonces, acá me calzan las unidades porque el newton metro es la unidad del torsor y la velocidad angular, ¿cierto? Se mide en radianes por segundo y los radianes son adimensionales. Entonces me queda un newton metro sobre segundo. En el sistema inglés, la unidad básica es pie libra por segundo o pulgada libra por segundo. Pero en el sistema inglés existe otra unidad, que es el caballo de fuerza o el caballo de potencia, que son los HP, ¿ya? Que generalmente ustedes seguramente lo han escuchado, ¿ya? Y la relación que cumple los HP es que un HP es igual a 550 pie por libra por segundo o 6.600 pulgadas libras por segundo. Ya ahí depende si los datos los tenemos en pulgadas o en pie. Recuerden que un pie son 12 pulgadas, ¿ya? Por otro lado, la velocidad angular de rotación se expresa, como decía, en radianes por segundo. Los radianes son, en la práctica, cuando los ponemos en una ecuación, son adimensionales, así que sería segundo a la menos una, únicamente la unidad de velocidad angular. Y la frecuencia se mide en hertz, que son revoluciones por segundo. ¿Cuántos ciclos de rotación me genera el movimiento en un segundo? ¿Ya? Esa es el hertz. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿No hay ninguna duda? Ya, entonces vamos a revisar el ejemplo que preparé para la ocasión, que es el siguiente. Ya, tenemos un eje sólido que va desde A hasta B y se utiliza para transmitir 5 HP de potencia desde el motor que está conectado en A hasta el sistema de correas que está conectado en C. El motor hace que el eje gire a 175 revoluciones por minuto
Y el acero tiene un esfuerzo admisible por cortante de 14,5 kSI. Determine el diámetro que se requiere para el eje. Ya, ese es el problema. O sea, tenemos un motor que está conectado a un eje, ese motor le transmite una potencia a cierta velocidad de giro, ¿ya? El eje va a girar a esa velocidad, va a transmitir la potencia hasta C, y yo quiero dimensionar ese eje, o sea, determinar qué diámetro tiene que tener ese eje, si ya sé que lo voy a construir de acero, para soportar el momento torsor que el motor le va a generar, ¿ya? Ese es el objetivo. Obviamente acá me da un esfuerzo admisible que se obtiene, ¿cierto?, desde el punto de fluencia, desde el esfuerzo de fluencia al cortante, aplicándole un factor de seguridad, ¿ya? Vamos a resolver este ejemplo entonces. Vamos a resolver este ejemplo. Vamos a identificar primero los datos que nos da y identificar qué es lo que se nos está pidiendo que calculemos. Entonces, vamos a ver, los datos que tenemos acá son los siguientes. Tenemos la potencia, que son 5 HP. Estos son caballos de potencia, horsepower. Por lo tanto, están en unidades del sistema inglés. Lo vamos a transformar a pie por libra inmediatamente, ¿ya? A pie por libra sobre segundo. Entonces, si vemos la transformación que habíamos comentado, aquí tenemos que 1 HP son 550 pie por libra por segundo. Ya, entonces 5 HP va a ser igual a, voy a multiplicar por el factor de conversión, que son 550 pie por libra sobre segundo. Ese factor es equivalente a 1 HP, ¿ya? Acá estoy multiplicando por el factor de conversión. Entonces los HP se me van a cancelar. Y me va a quedar esto en pie por libra por segundo. Me da 2750 pie por libra por segundo. Ya, esa sí es una unidad con la que yo puedo trabajar en el problema. Entonces, luego me da este dato que está acá, que me dice que gira a 175 revoluciones por minuto. Ese dato que está ahí es la frecuencia. ¿Sí? Porque me indica el número de ciclos en unidad de tiempo. Eso es frecuencia. La velocidad angular es cantidad de grados o radianes por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, acá me entregan la frecuencia, que son 175 revoluciones por minuto. La vamos a pasar a revoluciones por segundo. A revoluciones por segundo, bien digo, sí, porque esa es la unidad con la que podemos trabajar, ¿ya? Entonces tenemos que un minuto, voy a multiplicar de nuevo por el factor de conversión, un minuto son 60 segundos, y de aquí voy a obtener una frecuencia de 175 dividido en 60,
me da 2,92 revoluciones por segundo. Ya. Y vamos a calcular, bueno, ya tenemos, estos son los datos. A partir de estos datos, lo que yo quiero es calcular el momento torsor. ¿Ya? Ese es mi objetivo, calcular el momento torsor. El primer objetivo. Yo sé que este motor funciona a esta potencia y funciona a esta frecuencia. Entonces yo quiero calcular el momento torsor que el motor me va a generar acá. Aquí me va a generar un momento torsor y yo quiero conocerlo. ¿Ya? Entonces primero vamos a calcular la velocidad angular a partir de la frecuencia. Entonces la frecuencia que yo tengo que es, 2,92 revoluciones por segundo. Y yo sé que una revolución son 360 grados, ¿verdad? En radianes, 360 grados son 2pi. 2pi radianes. 2pi radianes. Eso equivale a una revolución. Entonces, si multiplico el 2,92 por el 2pi, me da una velocidad angular de 18,33 radianes por segundo. Ya, ¿me siguen hasta acá? Lo único que hemos hecho es transformar unidades. Transformamos la potencia de HP a pulgadas, o sea, pie por libra sobre segundo, y transformamos la frecuencia de revoluciones por minuto a velocidad angular en radianes por segundo. Nada más que eso. Ya, entonces ahora tenemos todos los datos en un sistema de unidades que es conveniente y con el que podemos operar. Entonces vamos a calcular, tenemos la relación, ¿cierto?, de potencia, que es igual al momento torsor por la velocidad angular. Ya, esa es la relación con la que trabajamos. Vamos a despejar el momento torsor, potencia sobre velocidad angular. Tenemos la potencia que son 2750 pies por libra sobre segundo. Y tenemos la velocidad angular que son 18,33 radianes por segundo. De aquí se me van los segundos y me queda 2750 dividido en 18,33. Y eso me da un resultado de 150,03 pies por libra. ¿Ya? Y eso es el momento torsor que le ejerce el motor sobre el eje. Aquí. ¿Ya? Ese sería el momento torsor.
que si lo analizamos, ¿cierto? Sería el mismo momento torsor en todo el eje, o por lo menos hasta el sistema de correas, ¿cierto? El sistema de correas aquí me tendría que generar un momento reactivo igual y opuesto para que esto esté en equilibrio. Y luego si yo hago un corte en cualquier punto, ¿cierto? Voy a obtener el mismo momento torsor interno, va a ser igual al momento torsor que ejerce el motor. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Los dimensionamientos siempre se hacen con el momento torsor interno. Pero en este caso, como solamente hay un momento torsor aplicado, ese momento torsor interno que se genera aquí, por ecuación de equilibrio, ¿cierto? Va a ser igual al momento torsor que genera el motor. Vamos a poner acá del motor. Ya, este es el momento torsor del motor. ¿Vale? Entonces con ese momento torsor podemos hacer el dimensionamiento. Entonces ahora que ya transformamos desde los parámetros que nos da a conocer un motor, frecuencia y potencia, calculamos el momento torsor, ahora podemos aplicar nuestra ecuación de resistencia. ¿Cierto? Que nuestra ecuación, ¿cierto? Es que el esfuerzo normal que se genera es igual al momento torsor por el radio dividido en el momento de inercia polar. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, en este problema, conocemos el momento torsor y conocemos el esfuerzo máximo al cual este eje puede estar sometido, que es el esfuerzo admisible. Y queremos despejar o queremos obtener el radio necesario para soportar ese esfuerzo. Entonces, hasta ahora generalmente habíamos calculado esfuerzos a partir del radio y del momento torsor. Ahora vamos a despejar ese radio a partir del momento torsor y el esfuerzo cortante admisible. ¿Ya? Entonces acá tenemos que hacer un despeje simple. Vamos a tener el momento torsor, o sea, el esfuerzo cortante admisible, igual al momento torsor por el radio, y el momento de inercia polar sabemos que es pi medios por el radio a la cuarta. Por el radio a la cuarta. Entonces, si trabajamos un poco esta ecuación, vamos a tener momento torsor, voy a pasar el 2 para arriba, por 2 dividido en pi por el radio al cubo. Y lo que hacemos acá es simplemente despejar el radio. Despejamos el radio, vamos a tener 2t, 2 momentos torsor, dividido en pi por el esfuerzo cortante admisible. Y esto, ¿cierto? Voy a calcularle la raíz cúbica, o lo que es lo mismo, elevarlo a menos un tercio. A un tercio, no. A un tercio. Entonces tendríamos 2 por 150,03 pies por libra, dividido en pi por el esfuerzo admisible, que es 14,5 KSI. Y acá de nuevo hay que tener harto ojo con las unidades. 14,5 KSI, esto es por 10 elevado a 3 libras por pulgada cuadrada. Y arriba la unidad de longitud la tengo en pies. Entonces vamos a pasar de pies a pulgadas. Sabemos que 12 pulgadas es equivalente a un pie.
Sí, ese es el factor de conversión. Y todo esto está elevado a un tercio. ¿Sí? Simplemente lo que hice acá fue reemplazar los datos, 2 por el momento torsor que lo tenía en pie por libra, lo paso a pulgadas multiplicando por 12, así obtengo el momento en libras, o sea, pulgadas por libra, ya que el esfuerzo lo tengo en libras por pulgada cuadrada, que es KSI. KSI son kilolibras, ya por eso está el 10 elevado a 3 acá. 10 elevado a 3 libras por pulgada cuadrada. Despejo y voy a obtener un radio de 0,429. Entonces el diámetro va a ser el doble. ¿Sí? Generalmente acá los ejes se eligen por diámetro, no por radio. Entonces sería 2,858 pulgadas. Entonces ese es el diámetro que tiene que tener el eje para soportar el momento torsor que le imprime el motor. Este sería el diámetro, entonces lo voy a escribir acá, diámetro mínimo necesario para que el eje opere para que el eje opere en un rango de esfuerzos cortantes menores o iguales al momento cortante admisible para las especificaciones del motor. ¿Sí? Ese es el cálculo que acá hicimos, ¿ya? Determinar el diámetro mínimo para que el eje funcione en condiciones apropiadas, que en este caso están dadas por un esfuerzo admisible, dadas los parámetros del motor, dado su potencia y su velocidad angular. ¿Dudas, consultas respecto a esto? Bueno, espero que les haya quedado claro entonces. Insisto, esto no implica mayor dificultad teniendo claro lo que hemos visto en las clases anteriores. Simplemente son un par de fórmulas para obtener algunos datos y transformaciones de unidades. Sí, hasta acá entra la prueba. Hasta acá entra la prueba.
El día jueves, como decía, para los que se conectaron después, va a haber ayudantía en el horario de clases. Probablemente empiece antes. Yo creo que es posible que empiece a las 4, ¿ya? Que empiece a las 4. No sé si tienen clase antes si tienen clase antes del horario de nuestra clase. Lo que pasa es que el ayudante tiene clases a las 6 y quiere hacer una ayudantía más extensa para tocar todos los temas que están en la prueba. Así que yo creo que la ayudantía va a partir a las 4 el día jueves. De todas maneras, les voy a enviar un correo con toda la información. Las pruebas las voy a subir hoy día a Campus Virtual. Me demoré un poco en revisarlas, en verdad les pido disculpas, pero ya están revisadas, así que las voy a subir en un rato más. Así que eso. eh, Eso, chicos. ¿Alguien tiene algo que comentar? Ya hay ejercicios de torsión, creo, en las ayudantías. No estoy seguro, en verdad. A ver, déjame revisar. Pero si no hay, la respuesta es sí, sí voy a subir. Déjame revisar la última guía que subí. Parece que no lo he subido. No, sí, los últimos son de esfuerzo térmico. Eh, Voy a revisar si el ayudante me envió guías de torsión la semana pasada, quizás me envió y se me olvidó subirla. Pero de todas maneras, voy a subir ahora y el día jueves igual el ayudante les va a presentar más ejercicios. Pero estoy seguro que me envió una guía, seguramente a mí se me pasó subirla, así que la voy a subir ahora junto con las notas y la clase de hoy día. Así que eso, chicos, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, el día jueves igual me voy a conectar para hablar con ustedes. El martes la prueba y eso. Que les vaya bien, que tengan una buena semana y que les vaya bien en la prueba también. Chao, chao.